Pueden sentarse, mis hermanos. Y la verdad es que leyendo, mis hermanos, el texto de Hebreos 11, el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría, realmente es una realidad, mis hermanos. Tiempo me faltaría en este mensaje para contar todo lo que tiene que contarse de Hebreos 11. Pero fíjense, mis hermanos, que en muchos sitios hay algo que se llama el Salón de la Fama. Sobre todo en los deportes, el Salón de la Fama de la NBA, el Salón de la Fama de lo que es básquet, el Salón de la Fama de béisbol. ¿Y quién está en el Salón de la Fama? Bueno, suelen estar aquellos deportistas que por ciertos méritos específicos y concretos son puestos en el Salón de la Fama para que sirvan de ejemplo para todos. Bien, lo cierto es que, mis hermanos, la Biblia tiene no el Salón de la Fama, pero sí el Salón de la Fe. Y esto es lo que nos encontramos en Hebreos 11. Nos encontramos el Salón de la Fe de aquellos que a lo largo de toda la historia de la salvación tuvieron y mantuvieron su fe hasta el fin. Así que tengan sus Biblias abiertas en Hebreos 11, mis hermanos, porque sí, sorprendentemente vamos a ver todo el capítulo de Hebreos 11. Evidentemente no vamos a ver detalles, sino que vamos a ver aquellos aspectos que ese salón de la fe de Hebreos 11 quiere enseñarnos. Vamos a ver esa fe que debe encontrarse y manifestarse en todo lo que son los hijos y las hijas de Dios. Y con Hebreos 11 delante de ustedes, con el tema de la fe, mis hermanos, vamos a destacar tres cosas. Vamos a destacar la definición, las características y la perfección de la fe. Destacaremos la definición de la fe que ha de encontrarse en el pueblo de Dios. Después, las características que deben manifestarse en la fe del pueblo de Dios. Y tercero, la perfección que se alcanza en Cristo Jesús de la fe del pueblo de Dios. Definición, características y perfección. Vamos a lo primero, mis hermanos, la definición de la fe del pueblo de Dios. Y aquí la pregunta es, ¿qué es la fe? Y la respuesta, mis hermanos, es que la fe es la certeza y convicción profunda en Dios y su palabra. Fíjense que esto lo encontramos en los primeros 3 versículos, mis hermanos. Esos 3 primeros versículos son el prólogo de Hebreos 11. Y aquí se nos describe claramente, se nos da la definición de lo que es la fe. En el versículo 1 el autor nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y estoy seguro que posiblemente este versículo muchos de nosotros lo sabemos de memoria, pero también es un versículo, mis hermanos, que ha sido altamente malentendido y mal interpretado. Porque se ha entendido la fe como la certeza y la convicción de esperar incluso las cosas más inverosímiles y extrañas por parte de algunos. Y aquí el autor va a ser bien concreto en definirnos lo que es la fe del pueblo de Dios. Ahora bien, antes de pasar al análisis de la definición, es importante, mis hermanos, que entendamos cómo o qué papel juega Hebreos 11 en el sermón de Hebreos. Porque si recuerdan, la semana pasada vimos una seria advertencia que el autor estaba lanzando a sus oyentes. Y en esa seria advertencia, mis hermanos, acabó el final del capítulo 10 con la importancia de la fe en el pueblo de Dios. Fíjense el versículo 38 del capítulo 10. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará al alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Se dan cuenta cómo el autor ya introduce lo que es el tema de la fe al final del capítulo 10? Y nos va a mostrar que precisamente la fe es un elemento distintivo en el pueblo de Dios. La fe es algo que se encuentra en todo creyente en Cristo Jesús. Y Hebreos 11, mis hermanos, Hebreos 11 nos explicará qué es la fe y exactamente de qué fe el autor está hablando. En Hebreos 11 el autor cogerá todo lo que es la historia de la salvación y con ejemplos de personajes que formaron parte de la historia de la salvación nos mostrará de qué fe está hablando
y nos enseñará que la fe es algo que siempre ha caracterizado al pueblo de Dios y que debe seguir caracterizando como elemento y don vital en el pueblo de Dios. Eso es como se utilizará Hebreos 11 en el sermón de Hebreos. Nos mostrará qué es la fe, qué tipo de fe está hablando y cómo toda la historia de la salvación del pueblo de Dios es una historia de fe. Con esto, mis hermanos, podemos pasar a la definición. Fíjense cómo el autor define lo que es aquí la fe. Es pues la fe, la certeza y la convicción. Esas dos palabras nos definen lo que el autor entiende por fe. La fe es la certeza y la convicción. Y cuando el autor aquí está hablando de certeza, mis hermanos, está hablando, y ha utilizado dos veces esta palabra en Hebreos, en el capítulo 1:3, para hablar de sustancia, y en el capítulo 3, capítulo 3, versículo 14, para hablar de confianza. Y esta es la idea de certeza. Es pues la fe, la certeza, el autor se refiere de qué es la confianza. Y es que la fe es la confianza en alguien y en algo, mis hermanos. Y la palabra de convicción, es pues la fe, la certeza, lo que se espera, y la convicción, la idea de convicción aquí hace referencia, mis hermanos, a lo que es seguridad. Pero una seguridad profunda, una seguridad que tiene raíces profundas en algo. ¿Saben? Cuando viajé, mis hermanos, a Honduras, fuimos a ver los manglares. Y hay algo que me llamó la atención de los manglares. Y son las raíces grandes y profundas de los manglares, mis hermanos. Pues es precisamente esto lo que el autor está diciendo aquí. Certeza y convicción, confianza y seguridad profunda. El autor podría definirse o podríamos parafrasear el versículo 1 como es pues la fe, lo que es la confianza y lo que es la seguridad profunda que permite al creyente y al pueblo de Dios mantenerse fijo, sólido y firme. Ahora bien, ¿saben qué es lo característico, mis hermanos? Lo característico aquí es dónde está puesta esta certeza y dónde está puesta esta convicción. Porque fíjense lo que el autor dice, es la certeza, la confianza de lo que se espera y la convicción, la profunda seguridad de lo que no se ve. Y aquí, mis hermanos, es donde pueden empezar los problemas para entender la definición de fe. Cuando se dice de lo que se espera y lo que no se ve, porque ¿saben qué? Podemos esperar muchísimas cosas, mis hermanos. Podemos tener ilusiones y expectativas en muchísimas cosas que no vemos. Yo recuerdo a alguien que me decía que tenía mucha fe en que Dios iba a proveerle una casa nueva. Y tenía mucha fe. Ahora, lo que no decía es que tenía a su hija trabajando 15 horas a la semana, 7 días a la semana, para que Dios le diese esa casa. Hermanos, así también tengo fe yo. Pero fíjense que aquí es la idea, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, mis hermanos. Y ese lo que se espera, eso lo que no se ve, mis hermanos, no es cualquier cosa. Fíjense que hay algo bien concreto aquí. Fíjense que yo puedo tener la certeza y la convicción, mis hermanos, de que de repente los elefantes se transformarán en color rosa, tendrán topos amarillos, les crecerán más las orejas y volarán en el circo como Dumbo, mis hermanos. Pero por mucha convicción y por mucha certeza que yo tenga de esto que espero y no veo, es muy poco probable, mis hermanos, que los elefantes acaben volando como Dumbo en el circo. Y la cuestión, mis hermanos, es que aquí no es tener la certeza en cualquier cosa, la convicción en cualquier cosa. No es aquí la fe, mis hermanos, la idea de pensar en elefantes que vuelan, pueden llamarle ingenuidad, pueden llamarle ilusión, pero eso no es fe, mis hermanos. Porque la fe no es ingenuidad, la fe no es ilusión. Vivimos por fe, como hemos cantado, y no por ingenuidad. Por lo tanto, la pregunta aquí es, ¿a qué se refiere el autor? Esas cosas que se esperan y esas cosas que no se ven.
¿Y saben dónde está la respuesta, mis hermanos? La respuesta está en los versículos 2 y 3 y en el resto del capítulo. Fíjense que por esta fe que es la certeza de algo que se espera y la convicción de algo que no se ve, fíjense el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por esta fe que espera y por esta fe que tiene convicciones profundas en lo que no se ve, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Y la pregunta aquí es, ¿qué antiguos alcanzaron buen testimonio? ¿Y saben qué antiguos alcanzaron buen testimonio, mis hermanos? Todos estos que están narrados en el capítulo 11 de Hebreos. Y cuando hacen un repaso del capítulo 11 de Hebreos, se van a dar cuenta, mis hermanos, de que todos estos antiguos que forman parte de la historia de la salvación tenían algo en común. Tenían muchas diferencias entre ellos, incluso vivieron en tiempos distintos muchos de ellos, pero todos ellos, mis hermanos, tenían algo en común. ¿Y saben qué es eso en común, mis hermanos, que tenían? Por un lado, tenían en común todos ellos la palabra de Dios. Todos ellos en común tenían la palabra de la promesa de Dios. La palabra de Dios y su promesa es la que les fue dado a todos y cada uno de ellos, mis hermanos. Fíjense algunos versículos. Fíjense en el versículo 7. Por la fe, cuando fue advertido Noé por Dios acerca de cosas que aún no se veían, le fue prometido algo que no veía, pero que venía. Fíjense ahora, mis hermanos, en lo que es, por ejemplo, en el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como una tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjense el versículo 11, al final del versículo. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Fíjense el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Se dan cuenta? Hay algo común que tenían, mis hermanos, todos estos antiguos. Y lo que tenían era la palabra de su Dios. Lo que tenían era la palabra de la promesa de su Dios. Y tenían otra cosa en común. ¿Saben lo que tenían en común? Tenían la palabra de la promesa de su Dios y en común tenían que ninguno de ellos vio cumplida plenamente esta promesa, mis hermanos. A Noé le fue dicho cosas que no veía. Fíjense que todos ellos saludaron desde lejos eso que le fue prometido sin verlo y sin recibirlo. Fíjense al final del capítulo, en el versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Fíjense que tenían cosas que no veían, que no habían recibido. Es la certeza de la convicción de lo que no se ve. Pero sí tenían algo que esperaban, mis hermanos. Sí que tenían una certeza en algo que esperaban. ¿Y qué es aquello que esperaban? Esperaban el cumplimiento de la palabra de su Dios. Tenían dos cosas en común esos santos. Tenían al Dios de la promesa y tenían la palabra de la promesa de Dios. Y esas dos cosas, mis hermanos, eran suficientes para su vida de fe. El Dios que prometió y la palabra de la promesa de su Dios. Esas dos cosas estaban presentes y era fundamental para su fe. ¿Quieren verlo? Fíjense el versículo 3. Fíjense cómo sitúa algo que es fundamental y es la creación. Fíjense el versículo 3. Nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense, mis hermanos, que la creación de todas las cosas fue hecha ¿por qué? La creación de todas las cosas fue hecha por el poder de la palabra creadora de Dios. Dios dijo y todo fue hecho. No había nada en el principio, mis hermanos. No había nada salvo solamente uno. Y aquel que estaba desde antes del principio era Dios. Era Dios y su eterna palabra. Y cuando Dios dijo, sea la luz fue. Cuando Dios dijo, sea el mar fue. Cuando Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes, la tierra produjo seres
vivientes. Y el autor interpreta esto. ¿Qué significa esto? Fíjense el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que, esa es la interpretación, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense que esto resuena a lo que ha dicho en el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la creación es un testimonio perfecto y asombroso de esto, mis hermanos. Con el poder de la palabra creadora de Dios, mis hermanos, las cosas que no se veían, las cosas que fueron dichas y esperadas por Dios, entraron en existencia visible desde el principio mismo. Y esto, mis hermanos, es lo que los santos del antiguo pacto y nosotros tenemos. Tenían al Dios invisible y tenían la palabra de la promesa de su Dios. Su certeza y confianza, ¿saben en qué estaba? Estaba en esperar no el cumplimiento de sus propias ilusiones. Estaba en confiar no en el cumplimiento de sus propias expectativas, no en el cumplimiento de lo que ellos esperaban y querían y eran sus propios deseos. La fe de ellos era una confianza en esperar que se cumpliese la promesa de la palabra de su Dios. Y la convicción profunda que tenían, mis hermanos, es que aquello que Dios les había prometido en su palabra de la promesa, aunque no lo veían, tenían la convicción que fiel era el que prometió para cumplirlo, mis hermanos. Que eso algún día sería llevado a cabo. Tenía la palabra de una herencia mejor, de una salvación gloriosa, de una ciudad construida por el arquitecto que era Dios mismo, de un perdón eterno. Esas promesas de la palabra de Dios es lo que esperaban y su seguridad estaba en ellas. Y su convicción profunda estaba en que no las veían, pero sí tenían esta palabra y al Dios que les llevaría a cumplir. ¿Se dan cuenta? Esa fe era precisamente esto, mis hermanos, esa certeza y esa convicción de que como en la creación, cuando no se veía nada, Dios dijo y aquello que no se veía entró en existencia. Y esto, mis hermanos, este tipo de fe, esta fe, mis hermanos, es la que el autor describe en el pueblo de Dios y es la fe que el autor describe que debe encontrarse en el pueblo de Dios en cualquier tiempo, en el antiguo pacto y en el nuevo. Para Israel en el antiguo, para la iglesia en el nuevo, mis hermanos. La fe que el autor define aquí, la fe que debe encontrarse, no es una fe, una seguridad y una convicción en lo que tú puedas esperar, en lo que tú puedas desear, en lo que puedan ser tus sueños o en lo que puedan ser tus expectativas o la fe en ti mismo. No, la fe que presenta aquí el autor es esa seguridad, mis hermanos, que tiene sus raíces, ¿saben dónde? Que tienen sus raíces en Dios y en su santa palabra. Esa fe, mis hermanos, que es una certeza segura de que lo que Dios ha dicho en su palabra, en esas promesas de redención, se van a cumplir. Esa gloria eterna, esa salvación eterna, ese reino eterno, esa herencia eterna, mis hermanos, es esa seguridad en eso que esperamos, en lo que Dios ha dejado y ha prometido en su palabra. Y es la convicción profunda de que quizá en medio de este mundo y de esta miseria no vemos eso todavía cumplido, pero tenemos nuestras raíces firmes en saber de que como Dios dijo en la creación, sea la luz, Dios al final dirá, sea, y eso que esperamos que ha prometido en su palabra, eso se cumplirá. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que para poder tener una fe bíblica, ¿saben qué es necesario? Un conocimiento de la palabra y de las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Cuando Judas escribió y dijo, contended por el qué, por la fe que fue dada una vez a los santos, Judas no estaba hablando de cosas totalmente extrañas, abstractas y amorfas.
Estaba hablando de esas doctrinas, de ese evangelio, de esas promesas dadas, mis hermanos, en esa palabra, y eso tenía que mantenerse. Y para poder tener, mis hermanos, esa seguridad en lo que se espera, uno debe conocer aquello que se espera. Y debe conocerse esa palabra y las promesas redentoras que Dios ha dado. Con una profunda convicción, mis hermanos, de que algún día Dios dirá, sea, y eso será. Ahora, ¿saben lo grandioso? Lo grandioso es cuando colocamos esto dentro del contexto de Hebreos. ¿Saben por qué? Porque miren, mis hermanos, que estamos hablando de la palabra de Dios, de la revelación de Dios en la cual están contenidas las promesas redentoras y salvadoras de Dios para su pueblo. ¿Y saben qué es lo que el autor de Hebreos nos dijo ya en el principio, en el primer capítulo? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Nos ha hablado por el Hijo, mis hermanos. El Hijo nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es la revelación última, la revelación definitiva, la revelación perfecta, la palabra última de nuestro Dios, en quien están contenidas todas las promesas de redención que nosotros esperamos, mis hermanos. Por lo tanto, cuando por fe tenemos la certeza de lo que se espera, ¿saben qué esperamos primeramente, mis hermanos? ¿Saben a quién esperamos primeramente? A lo que el autor dice en el versículo 37 de Hebreos 10, porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mis hermanos. Aquel que esperamos es a Cristo Jesús. Porque con nuestro Señor Jesucristo, ¿saben, mis hermanos, lo que viene? Vienen todas estas promesas que Dios dio a su pueblo, que Dios dijo que cumpliría finalmente en Cristo. En Él vienen estas promesas. Y mi pregunta es, ¿cuántos vivimos en este mundo esperando que Cristo venga? ¿Cuántos vivimos con la esperanza de que aquel que habla al final de la Biblia dice, vengo? Y la iglesia dice, sí, Señor, ven pronto. A Él esperamos con todas estas promesas y tenemos la profunda convicción que el día que Cristo venga, Dios dirá como en la creación, sea todo lo que he prometido en Cristo y aquello que ahora vemos por fe, lo disfrutaremos por vista, mis hermanos. Esta es la fe que el autor de Hebreos está definiendo aquí. ¿Saben? Esta será la única fe que te sustentará en un mundo de miseria, dificultades y tribulaciones. No será la fe en tus propias ilusiones y deseos, porque perdónenme en ser un heraldo de malas noticias, pero hay deseos y expectativas que nunca llegan a cumplirse. Hay sueños y sueños rotos. No será la fe en ti mismo que te sustentará a lo largo de este mundo, porque cuando uno se mira, a veces está aquí y a veces está allí. No será la fe en este mundo que no sabe a dónde va. Será la certeza en esperar a aquel que tiene nuestra redención, Cristo Jesús. Y será la convicción de que cuando Él venga, todo esto prometido será sí y amén para su pueblo. Esta fe en Cristo es lo que ayuda a permanecer en las tribulaciones y pruebas y miserias de este mundo. Esta es la definición de la fe para el autor. Y ahora el autor, mis hermanos, va a dar una serie de características. Esta fe que tiene que verse en el pueblo de Dios, ahora entra al segundo punto, las características de la fe que debe manifestarse en el pueblo de Dios. Y aquí hay tres características. Fíjense, nuestra fe es una fe que persevera y agrada a Dios. Una fe que persevera y agrada a Dios. Y esto lo vemos, mis hermanos, a partir del versículo 4, donde el autor va a utilizar dos ejemplos, el ejemplo de Abel y el ejemplo de Enoc. Y para entender estos dos ejemplos, ¿saben lo que tenemos que entender bien? Debemos entender el versículo 38 del capítulo 10 de Hebreos.
Fíjense lo que el autor dice en el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Aquí el autor está citando a Habacuc capítulo 2. Y hagan un poco de memoria de Habacuc, mis hermanos. En Habacuc nos dimos cuenta de que ahí el justo que por fe vivirá, ¿quién es en Habacuc? Es el que cree y confía en Dios. Cree y confía que Dios llevará a cabo la visión que le prometió a Habacuc y hará justicia con aquellos que son orgullosos, se enaltecen y no creen en Él. ¿Vale? Por lo tanto, en Habacuc justo es el que cree y pone su confianza en Dios. ¿Ya? Eso es muy importante. El que retrocediere, dice, no agradará mi alma. Por lo tanto, fíjense que el que retrocede y no agrada a Dios es aquel que deja de creer y de confiar en Dios. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo esos dos términos, el justo y el que agrada, se aplican al ejemplo de Abel y al ejemplo de Enoc. Fíjense en el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Fíjense, mis hermanos, que muchos han dicho de por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Unos decían que era porque era un sacrificio de sangre, otros que no. Hay una gran cantidad de teorías ahí. Es posible, pero fíjense que aquí el autor no entra en esto. El autor simplemente nos dice que lo que agradó a Dios, aquí lo que hizo la diferencia de la ofrenda de Abel, fue precisamente su fe. No la cantidad, sino su fe. Fíjense, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Fíjense que aquí Abel, ¿quién es? Abel es aquel que creyó en Dios. Y fíjense que alcanzó testimonio de ser justo. Por lo tanto, ya nos está hablando de que la fe de Abel era una fe que ¿qué? Una fe que justificó a Abel. Por tanto, es muy probable que ese sacrificio que entregó a Abel fuese un sacrificio que miraba ya hacia el sacrificio último de Cristo Jesús. Porque la única manera, y eso es constante en la Biblia, mis hermanos, la única manera de ser aceptado y agradable delante de Dios es por medio de la fe en el sacrificio último de Cristo Jesús. Si no es por la fe solamente en Cristo Jesús, uno no es ni justo ni aceptado por Dios. Por tanto, fíjense que aquí Abel es el testimonio de que el justo vivirá por fe. Aún muerto, habla su testimonio. Y ahora fíjense en el testimonio de Enoc, mis hermanos. Fíjense en el testimonio de Enoc en el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjense el término agradar, mis hermanos. Es lo que aparece al final del versículo 38 de Hebreos 10. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Cuando cogen el ejemplo de Enoc en Génesis 5, mis hermanos, los versículos del 21 al 24, ahí está el ejemplo de Enoc, se nos dice dos cosas de Enoc, se repite dos veces en Enoc. Se repite de que Enoc caminó con Dios. Eso nos muestra de que su vida, la vida de Enoc, fue una vida de caminar con Dios y le agradó a Dios y Dios le evitó de ver muerte. Por lo tanto, fíjense, esto nos muestra de que la vida de Enoc fue una vida de fe constante a Dios. Una vida de fe perseverante que agradó a Dios. Por lo tanto, fíjense, cuando ponemos el ejemplo de Abel y el ejemplo de Enoc de manera conjunta, ¿qué tipo de fe aparece, mis hermanos, en estos dos ejemplos? Aparece que esa fe bíblica y genuina, que es la fe que justifica en la persona de Cristo Jesús, en el sacrificio de Cristo, es una fe, mis hermanos, que persevera y sigue creyendo hasta el fin. La fe que justifica nuestras vidas es una fe en la cual creemos en Cristo y seguimos creyendo hasta el fin de nuestros días en ese Dios que nos ha justificado. Esta fe es la que agrada a Dios. Fíjense el versículo 6.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, fíjense, ha de creer dos cosas. Ha de creer que le hay, es decir, que Dios existe, y aquí no se refiere a cualquier Dios, mis hermanos. ¿Saben? Hay aquellos que tienen fe en un Dios, aquellos que tienen fe en su propio Dios, aquellos que tienen fe en un Dios que no saben exactamente ni lo que es. No, aquí que les crean que le hay, es ese Dios que se ha revelado con la palabra de su promesa. Es ese Dios, mis hermanos, que su revelación última es en la persona de Cristo Jesús. Es ese Dios, mis hermanos, que trae las promesas de salvación en Cristo Jesús. Tiene que creer que le hay y algo más. Fíjense, y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, esa fe, mis hermanos, que cree y sigue creyendo, es una fe, mis hermanos, que agrada a Dios, no solamente porque es el don que Él da, sino ¿saben por qué? Porque es una fe, mis hermanos, que al fin y al cabo entiende algo. Entiende que Dios es el galardón último y más sublime para el pueblo de Dios. Es el galardón último para aquel que cree. Literalmente este versículo 6 está diciendo básicamente esto, que el que se acerca de creer que Dios le hay y de que ese Dios es galardonador, es el galardón de aquellos que le están buscando. Fíjense, mis hermanos, que fuimos llamados a mantener nuestra esperanza. Fíjense en el capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, mis hermanos. ¿Se acuerdan de Abraham? Después de que apareció Melquisedec por ahí, después de que luchó con aquellos reyes, Dios se le apareció en el capítulo 18, en el capítulo 15 le dice: Abraham, no te preocupes, porque yo seré tu escudo y grande será tu galardón. Literalmente, ¿saben cuál era el galardón grande de Abraham, mis hermanos? El mayor galardón que Abraham podía tener no era la tierra, era Dios mismo. Y mis hermanos, nuestra fe lo que busca de manera última es el mayor galardón, el galardón más sublime, más excelso, más glorioso, más precioso, que es nuestro Dios. Este es nuestro galardón. Y esta fe, mis hermanos, es esa fe que cree y que sigue creyendo por la gracia de Dios hasta el fin, para obtener no solamente estas grandes promesas de salvación, sino, mis hermanos, para gozar del mayor galardón que jamás uno va a poder tener, que es nuestro Dios y nosotros ser su pueblo. Nuestra fe, mis hermanos, no es de una vez. Creemos y seguimos creyendo. Imagínense a alguien que va al gimnasio. Sobre todo esto pasa en enero, ya en las resoluciones, ¿ya? Uno que va al gimnasio y va una vez y se machaca y suda al gimnasio más de lo que estoy sudando yo ahora aquí, mis hermanos. Y solamente va una vez al gimnasio. ¿Ustedes creen que con una vez le van a salir músculos y va a estar cuadrado, mis hermanos? ¿Qué va? Lo único que va a tener al día siguiente son unas agujetas que no va a poder moverse. Pero entonces se cruza con un amigo suyo y le dice: hey, voy al gimnasio. Venga, va, no mientas, hombre. Si solamente has ido una vez y después lo que has hecho es dejar de ir, has retrocedido y te has llenado a pasteles. ¿Crees que esa única vez que fuiste te va a servir? No te va a servir de nada. Nuestra fe, mis hermanos, por la gracia de Dios, creímos en Cristo, y esa fe, mis hermanos, que nos justificó, es una fe que persevera y agrada a Dios hasta el fin último. Creemos y seguimos creyendo por la gracia de Dios hasta que Él venga o hasta que Él nos llame, mis hermanos. Seguimos manteniendo esta profesión de fe y mostrando que no hay nada mayor que el evangelio que nos ha sido dado, que no hay galardón más grande que aquel que es nuestro Dios. Esta fe es la que nos encontramos en Abel y en Enoc. Una fe que perseveró y agradó a Dios. Pero también la fe del pueblo de Dios, mis hermanos, no solamente es una fe que persevera y agrada a Dios hasta el fin, sino que es una fe que obedece en base a las promesas de Dios, aun y cuando parece ilógico e incomprensible.
Y fíjense que eso lo vemos, mis hermanos, a partir del versículo 7 en adelante, hasta el 12. Fíjense que ahora entrará con el ejemplo de Noé, con el ejemplo de Abraham, con el ejemplo de Isaac, con el ejemplo de Jacob, con el ejemplo de Sara. Y fíjense que no los vamos a ir en detalle, evidentemente, ¿ya? Pero fíjense que tenían algo en común todos estos ejemplos, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara. Fíjense, mis hermanos, que tenían en común de que les fueron dicho cosas que ellos no veían. Fíjense el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Fíjense en el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fíjense ahora en el versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Es decir, no se veía nada, era estéril, y recibió fuerza para concebir. Fíjense que todos ellos, mis hermanos, tenían algo que no veían, pero todos ellos también en común tenían algo que ya hemos dicho. Tenían lo que es la promesa de Dios, esa palabra de la promesa. Y fíjense en los versículos 9, 11, 13, fíjense cómo el término prometer, promesa, se repite allí. Fíjense en el versículo 9, al final del versículo, coherederos de la misma promesa. Fíjense en el versículo 11, también al final, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Fíjense en el versículo 13, otra vez la idea de prometer. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y después hay términos sinónimos. La herencia es algo también que se refiere a la promesa. Por tanto, fíjense, mis hermanos, de que no veían ciertas cosas, ni Noé, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni Sara, pero sí tenían algo. Tenían esa promesa de la palabra de Dios. En la palabra de su Dios les fue dada esa promesa que debían esperar. Y en base, mis hermanos, y eso no pueden perderlo, en base a esa promesa que Dios les dio en su palabra, es entonces que venía la obediencia de esos santos. No obedecían a ojos cerrados, mis hermanos. Obedecían porque había una palabra y una promesa, aun y cuando no la viesen. Pero en base a esa promesa, eso era la base y el fundamento para que esos hombres y mujeres de Dios se moviesen en obediencia a lo que Dios les dijo. Aun y cuando fuese ilógico, incomprensible y contradictorio totalmente con sus vidas, mis hermanos. Imagínense a Noé, mis hermanos. Piensen en Noé, construyendo un arca, mis hermanos. Y un arca que no era precisamente pequeña, sin ver ni una sola gota de lluvia. ¿Qué sentido tenía esto, mis hermanos, para la vida de Noé? Si puedo estar haciendo otras cosas que construir un arca, Señor, que se me secan los tomates aquí con el sol, ¿qué hace? Pero era lógico en el plan de Dios. Imagínense a Abraham, mis hermanos. Sal, Abraham, de la tierra de tu padre y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y salió el hombre sin saber a dónde iba, mis hermanos. Si no había GPS en aquel tiempo, aunque tampoco algunos nos sirven mucho hoy en día, ¿ya? Pero mis hermanos, salió sin saber a dónde iba. Qué ilógico. Dejar Ur de los Caldeos, mis hermanos. Dejar lo que era una ciudad boyante y creciente en lo que era Mesopotamia y en el creciente fértil en aquel tiempo, mis hermanos, donde ya estaba inventada la rueda, mis hermanos. Ya se había inventado la rueda. Y ve a una tierra que te muestra, y salió, qué ilógico es dejar esa seguridad y ese confort para no saber a dónde voy. Pero en el plan de Dios era lógico, mis hermanos. Piensen en Sara, concebirás un hijo y saldrán naciones de ti, pero aparte soy mayor y es que soy estéril. ¿Qué lógica tiene esto, mis hermanos? Pero fíjense que todos ellos obedecieron en base a esa promesa, aun y cuando era ilógico. Pero esa obediencia era necesaria, ¿saben para qué? Era necesario que creyese Noé, primeramente creyese, y en base a esa fe obedeciese para construir un arca, y eso era necesario para salvar a su casa, y que Dios después repitiese la bendición dada a Adán: bendito serás, tú y tu familia, bendecid y multiplicaos, y la historia de la salvación siguió adelante.
Era necesario que Abraham creyese a Dios y le fuese contado por justicia y saliese a la tierra. Esa tierra, mis hermanos, que ya nos dice, era símbolo, era imagen, era sombra de una ciudad, no de un pedazo de tierra, de una ciudad que Dios mismo construiría y Él sería el arquitecto. Era necesario, mis hermanos, que Sara y Abraham creyesen para que de esa simiente saliese al final un pueblo de que no se puede contar, mayor que las estrellas del cielo y que la arena de las orillas del mar, saliese nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Era necesario lo que era precisamente esta obediencia. Una fe que obedeció en base a esas promesas, aún y lo ilógico, en su vida diaria y pequeña. Y esto, mis hermanos, es muchas veces lo que sucede en nuestras vidas o puede suceder. Quizá te encuentras en un momento de tu vida que todo parece ilógico, que no tiene ningún tipo de sentido, que has tenido que dejar una gran cantidad de cosas y parece que no sabes lo que Dios está haciendo, es ilógico, incomprensible y no tiene sentido. Quizá una vida donde estás pasando enfermedad o crisis y parece que todo ha perdido el sentido. Pero ¿sabes qué? Las promesas de la palabra de Dios en Cristo Jesús no han cambiado. Y yo me he estado preguntando, ¿qué ejemplos prácticos podría haber de esa obediencia a esas promesas de Dios en nuestra vida práctica? Me he estado rebanando los sesos, mis hermanos, para encontrar ejemplos prácticos. ¿Y saben a qué conclusión he llegado? De que el autor ya nos da esos ejemplos de esa fe obediente. Todo el sermón de Hebreos es un ejemplo, sobre todo en los pasajes de advertencia, mis hermanos. Nos ha dicho que nos han sido dadas esas promesas de Dios en Cristo Jesús. Ese perdón eterno, esa herencia eterna, esa gloria eterna, esa salvación eterna, mis hermanos. Y después el autor nos dice cómo vivir en base a eso que nos ha sido dado en Cristo. Cómo vivir creyendo en eso que nos ha sido dado en Cristo. Y nos ha dicho que no nos descuidemos de nuestra salvación, de esta salvación tan grande. Eso es obedecer por fe a esas promesas que nos han sido dadas. Una fe que es obediente es una fe, mis hermanos, que entiende que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios, guardado en Cristo Jesús, y permanece y cree para alcanzar ese reposo por la gracia de Dios. Es esa fe, mis hermanos, que por lo que Cristo ha hecho, ¿saben qué? Es una fe que no es holgazana. Es una fe que sigue creciendo en el conocimiento de lo que Cristo ha hecho, de nuestra fe, de ese glorioso evangelio. Es una fe, mis hermanos, que en base a lo que Cristo ha hecho y esas grandes promesas, es una fe que obedece ¿de qué manera? Viviendo por gracia la vida del nuevo pacto. Es una fe que vive acercándose a Dios con sus hermanos. Es una fe que obedece manteniendo firme la profesión de nuestra esperanza. Es una fe que considera y nos consideramos unos a otros para animarnos al amor y a las buenas obras. Y el autor va a seguir esa fe en base a lo que Cristo ha hecho, mis hermanos. Es una fe que se despoja del pecado, que no vive en pecado, sino que pone los ojos en el autor y consumador de su fe y sigue la carrera, aunque tenga obstáculos, con proyector o sin proyector, sigue, mis hermanos, adelante. Es una fe que acepta la disciplina de Dios porque cree y sabe que en Cristo es hijo del Padre Celestial. Es una fe que obedece, no dejándose guiar por doctrinas extrañas, sino que entiende que gran cosa es poner el corazón en la gracia de nuestro Dios. Y esto, mis hermanos, en cualquier situación y momento de la miseria y dificultades de este mundo que te encuentres, mis hermanos, esta fe obediente es a la que Dios nos llama por su gracia, a considerarnos, a mantenernos, a perseverar, a amarnos hasta el fin de los días, mis hermanos, y por toda la eternidad. Porque esa fe, mis hermanos, esta fe que persevera y agrada a Dios, esta fe que obedece a las promesas de Dios, en base a las promesas, aun y cuando a veces es ilógico y no entendemos, ¿saben, mis hermanos? Esta es la tercera característica. Es una fe que da a entender que no pertenecemos a este mundo.
Fíjense que esto lo vemos ahora a partir del versículo 13, mis hermanos. Fíjense que todos ellos, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, todos ellos hemos visto que no vieron el cumplimiento final. Pero ¿saben qué? Su fe en Dios, no en ellos mismos, en Dios, en esa palabra que Dios les dio y en esas promesas, esa fe que les movió, mis hermanos, a obedecer en base a esa palabra, mis hermanos, esa fe les permitió ver algo glorioso. Les permitió ver que en esas promesas que les fueron dadas había algo mucho más grande, algo mucho mayor que estaba todavía por venir. Y esa fuerza mayor, eso más grande de las promesas, mis hermanos, era como una fuerza de la gravedad que atraía a esos hombres a seguir viviendo por fe hasta alcanzar lo que era la grandeza de esas promesas. No contemplaron solamente la semilla, contemplaron lo que debía crecer de esas promesas. Saben, en el balcón de nuestra casa, mis hermanos, hemos plantado tomates cherry. ¿Saben lo que son los tomates cherry, no? Esos tomates pequeñitos. Y yo le he dicho a mi esposa que cualquier día los mozos nos llamarán a la puerta de casa. Porque ahora esas plantas están altas y verdes, pero no tienen tomates. Así que desde la calle eso parece otra cosa. No parecen precisamente tomates cherry. Parece algo que se mueve allá mucho en el barrio de Gracia. Y yo le decía cualquier día, a mi esposa, cualquier día, los mozos nos llaman y nos dicen, ustedes que tienen plantados ahí en el balcón. ¿Ya? Así que no saben, mis hermanos, lo que estoy deseando es que crezcan los tomates cherries ya de una vez, mis hermanos. Pero fíjense que cuando unos plantamos la semilla de los tomates cherries, mis hermanos, no nos quedamos contemplando las semillas, esperamos que los tomates florezcan. Pues esto es lo mismo. No se quedaron contemplando lo que eran las semillas de la promesa, sino que por fe, esa fe les ayudó a contemplar que había mucho más en esas promesas que Dios les dio. Fíjense en un ejemplo, mis hermanos. Fíjense en los versículos 9 y 10. Fíjense lo que sucedió con Abraham, esa promesa de la herencia de la tierra. Versículos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como una tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y fíjense ahora el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No puedo mencionar más ejemplos, pero con Sara es exactamente lo mismo. Contemplaban una gran multitud de una sola simiente. Fíjense Abraham moviéndose por la tierra, solamente con una cueva, la cueva de Macpela, poniendo la tienda de un lado a otro. ¿Qué es lo que significaba esto, mis hermanos? Que Abraham lo que buscaba, ¿saben? No era un pedazo de tierra, mis hermanos. No me interesa un pedazo de tierra aquí, se lo he dicho más de una vez. No me interesa un pedazo de tierra de una creación caída y hundida en pecado. Me interesa toda la tierra de los nuevos cielos y de la nueva creación. Y Abraham, sin saber exactamente cómo, mis hermanos, veía que esa promesa de la tierra en realidad apuntaba a una ciudad mayor, a una tierra mayor, que Dios era el mismo arquitecto y constructor, esa Sión celestial. Con Sara y Abraham, esa simiente contemplaba, mis hermanos, no solamente una simiente, sino una multitud, una nación, mis hermanos, mayor que las estrellas y la arena del mar, mis hermanos. Fíjense que esto es lo que les movió a seguir adelante, porque veían más de lo que había en esa promesa por fe. Y fíjense lo que eso daba a entender. Fíjense el versículo 13 y 14. Fíjense cómo los saludaban de lejos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. ¿Se dan cuenta? Lo veían de lejos. Y confesando, esto es lo que da a entender esta fe. Esta fe que ve el cumplimiento último. Confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Bueno, ahora tendríamos que decir matria, no lo sé, porque con la que nos está cayendo y con la que se lían. Fíjense, mis hermanos, que lo que da a entender es que ese mirar, lo que es ese mayor cumplimiento de las promesas, daba a entender que todos estos entendían que este mundo no es su hogar, que aquí están de paso, que aquí eran peregrinos y lo que anhelaban era una patria mayor, una ciudad mayor. Lo que era
anhelaban esos nuevos cielos y esa nueva tierra. Y fíjense, mis hermanos, que es precisamente esta fe la que debe estar también en nosotros. Es precisamente, mis hermanos, esta fe que no implica despreocuparse de las cosas de este mundo, ¿vale? Preocúpense de las cosas de este mundo. Pero, mis hermanos, ¿cuántos vivimos este mundo teniendo la certeza de que aquí solamente estamos de paso? De que aquí solamente somos peregrinos. ¿Cuántos vivimos, mis hermanos, en este mundo esperando esa patria celestial que está guardada para nosotros en los lugares celestiales? ¿Cuántos, mis hermanos, vivimos precisamente con nuestra vista puesta en eso que viene? Saben, muchas veces cuando la fe empieza a decrecer, cuando la fe empieza a enfriarse, muchas veces, ¿saben por qué es? Porque se pierde la perspectiva de esto tan grande que nos espera. Es como cuando uno mira el GPS del coche. Ese es un momento peligroso, porque uno saca los ojos de la carretera, de la perspectiva, y mira el GPS, y eso en un momento hace que uno se desvíe, mis hermanos. Y muchas veces cuando perdemos el GPS de que hay algo, una patria mayor que nos lleva, mis hermanos, es cuando entonces nuestra fe decae y se enfría. Porque a veces es muestra, ¿saben qué? De que estamos demasiado apegados a las cosas de este mundo. Y mis hermanos, este mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar es donde nuestro galardón está, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hogar son los nuevos cielos y la nueva tierra. Nuestro hogar es una eternidad con nuestro Señor. Y ¿sabes qué? Una vez alguien me dijo, Rubén, tienes que darnos cosas prácticas para el día a día y la vida de este mundo. Déjame que te diga una cosa. Si las grandezas de la gloria eterna, si las grandezas de lo que Dios te ha dado en Cristo, si las grandezas de lo que te espera como una seguridad certera en Cristo Jesús no te ayuda a vivir el día a día, nada lo va a hacer. Nada lo va a hacer. Esa fe que persevera y agrada a Dios, esta fe que obedece en base a las promesas, aun y cuando es ilógico, es una fe que da a entender de que sabemos que no pertenecemos a este mundo, sino a los nuevos cielos y pertenecemos a nuestro Dios. Y esto, mis hermanos, nos lleva al último punto. Y ahora aquí es lo que está en sus mentes. ¿Cómo terminará el resto del capítulo, Rubén? Si todavía quedan unos cuantos versículos por delante. El último punto, mis hermanos, es la perfección de la fe que se encuentra en el pueblo de Dios. Y esa perfección de la fe, mis hermanos, es una perfección que se alcanza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, se puede acabar lo que es el resto del capítulo 11 de manera bien rápida, porque es cuestión de entender qué es lo que el autor está haciendo citando todos estos nombres. Y fíjense que a partir del versículo 17 vuelve a tomar, mis hermanos, a Abraham. Y fíjense que a partir del versículo 17 va a pasar por toda la historia de la salvación de manera cronológica. Va a mencionar a Abraham cuando entregó a Isaac. Después, fíjense, nos menciona lo que es a Isaac, que bendijo a Jacob y a Esaú en el versículo 20. 21 nos menciona a Jacob. Después de Jacob pasamos, mis hermanos, a Moisés. Esto es el Éxodo. Los versículos del 23 hasta el 29 son todo el Éxodo, la historia de Moisés. ¿Qué viene después del Éxodo, mis hermanos, y de Moisés? Josué, versículos del 30 al 31, la historia de Josué. Versículos 32, periodo de jueces. No me queda más tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Periodo de la realeza y de los profetas, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y después menciona un montón de santos, algunos que consiguieron grandes cosas y otros que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Esto es también parte de nuestra fe cristiana, aserrado, apedreado y ser puesto a prueba, mis hermanos. Como nuestros hermanos en Cuba, que por cierto ya han liberado a esos dos pastores por la gracia y la gloria de Dios. ¿Ya? Pero fíjense que está haciendo, mis hermanos, todo lo que es un repaso cronológico de la historia de la salvación. Y parece que vuelve a repetir lo mismo, lo que no vieron, lo que esperaron. Pero ¿saben qué? Nuestro autor aquí, este autor, mis hermanos, este predicador es muy buen predicador, el de Hebreos. Porque entiende algo. ¿Sabe qué entiende?
que toda esta historia cronológica de la salvación se cumple en Jesucristo. Y que si Cristo no está, esta historia no tiene fin. Que si Cristo no está, esta historia no tiene sentido último. Déjeme que se lo muestre solamente en 2 ejemplos. Voy a intentar hacerlo rápido. Fíjense en los versículos 18 y 19. Habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, cuando tenía que sacrificar a Isaac. Fíjense el versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, aunque era el hijo unigénito, el hijo amado, el hijo de la promesa redentora, porque Abraham creyó algo, que Dios tenía el poder de hacer ¿qué? De resucitar de los hijos a su hijo amado, a la simiente de la promesa. ¿Y saben qué es esto, mis hermanos? Es por fe mirar a la resurrección última de la simiente última de las promesas redentoras que es Cristo. Cuando Pablo escribe Gálatas 3:16, dice, a Abraham le fueron dadas las promesas y a su simiente. Y Pablo dice, no a sus simientes, como hablando de muchos, sino a su simiente. Y este es Cristo, mis hermanos. Isaac fue librado de la muerte, pero la simiente última de la redención, el eterno amado Hijo de Dios, no fue liberado de la muerte, sino que murió por nuestros pecados en la cruz, para perdón y darnos la gloria eterna. Pero Dios, que es poderoso, ¿qué hizo con la simiente última? Lo resucitó de los muertos. Fíjense con Moisés. Con esto ya voy cerrando. Fíjense con Moisés, mis hermanos. Versículos 25 y 26. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Por qué Moisés rechazó el ser llamado hijo de la princesa de Egipto y todos los tesoros de Egipto? Sorprendente lo que dice el autor. Porque tenía por mayor riqueza el ser partícipe juntamente con los vituperios de Cristo Jesús. ¿Cómo es esto posible? Si Cristo todavía no estaba allí en la historia de la salvación. Pero de manera rápida, mis hermanos, ¿saben cómo es posible? Porque Israel, que en el Antiguo Testamento es considerado el Hijo de Dios, deja ir a mi hijo, mi primogénito, mis hermanos. Es el pueblo que como hijo sufrió vituperios, sufrimientos, esclavitud. Y en el Antiguo Testamento el Mesías será el representante de este pueblo. Representará, se identificará con el pueblo y sufrirá las transgresiones y los vituperios en lugar de su pueblo. Y esto, mis hermanos, se cumple en aquel que es el eterno Hijo de Dios, en aquel que es el representante del pueblo y que sufrirá los vituperios de su pueblo y por su pueblo en la cruz. Y lo que tenemos aquí con Moisés, fíjense lo grandioso, es el mediador del antiguo pacto identificándose con el mediador del nuevo pacto que es Cristo Jesús. Y Moisés, mis hermanos, diciéndonos que algo que es importante y central en la fe del pueblo de Dios es que antes se identifica con los sufrimientos de su Señor que no con las riquezas de este mundo. Que es más importante sufrir con y por Cristo que no vivir en comunidad, con comodidad con lo que son las riquezas de este mundo. Te identificas con los sufrimientos del Mesías, serás vindicado en las glorias de su resurrección. Te identificas con lo que son los valores y las riquezas de este mundo y el fin es la condenación última, mis hermanos. ¿Se dan cuenta de lo que el autor está haciendo aquí? Y después viene la Pascua, la aspersión por fe, el sacrificio del Cordero Pascual. ¿Saben lo que el autor está haciendo, mis hermanos? Desde Abel hasta Moisés y en adelante. Nos está diciendo algo, mis hermanos. Nos está diciendo que toda la fe del pueblo de Dios, ¿saben a quién apunta? Toda la fe del pueblo de Dios apunta a Cristo y a Cristo solamente. Solo por fe y solamente en Cristo Jesús, mis hermanos. Y fíjense lo grandioso de esto, que todos estos santos lo vieron por fe mirando a Cristo, aunque no lo tenían tan claro como nosotros. Pero fíjense lo que pasó en el versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio delante de la fe, no recibieron lo prometido,
Todos ellos por fe anunciaron a ese sacrificio, a ese cordero, a esa resurrección última, pero no llegaron a verlo. Pero nosotros, mis hermanos, nosotros que vivimos en el nuevo pacto, nos ha sido dado el qué. Nos ha sido dado el nuevo pacto y el mediador que es Cristo Jesús. Y en Él sí vemos cumplidas, sí y amén, esas promesas que ellos vieron por fe en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y quizá aquí alguien puede pensar, entonces nuestra fe es mayor o distinta a la de los santos del Antiguo Testamento. ¿Y saben cuál es la respuesta? No, es la misma fe. Fíjense lo que aparece en el versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Saben qué es lo grande, mis hermanos? Ellos miraban hacia Cristo, en sombras y figuras, hacia adelante. Pero nosotros miramos hacia atrás, viendo ya a Cristo en el nuevo pacto. ¿Quieres ver ese sacrificio de Abel que justificó? Miramos al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ver a esa simiente que resucitó? Miramos al resucitado que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ver a ese Cordero Pascual sacrificado? Miramos a Cristo Jesús que es nuestra Pascua. ¿Quieres ver a aquel que sufrió y se identificó con los sufrimientos de su pueblo? Miramos a aquel que es nuestro Señor Jesucristo. Y los santos del antiguo, mirando por fe a Cristo, y los santos del nuevo mirando hacia atrás por fe en Cristo, la fe de unos y la fe de otros se encuentra en Cristo y es perfeccionada en Él. Y los santos del pueblo de Dios miramos entonces adelante hasta el día de que Cristo volverá y Dios dirá, sean sí y amén plenamente las promesas para su pueblo. Así que mis hermanos y hermanas, mi querida iglesia, no desfallezcamos, sino vivamos por fe hasta que Dios nos llame o Cristo vuelva a recoger a su esposa.